89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, análisis, propuestas para poder sacar a Costa Rica de los problemas que tiene y para poder pues fortalecer los pilares que nos han hecho profundamente buenos y exitosos a lo largo de la vida. Que por cierto, esos pilares pues se están corroyendo y no estamos atendiendo los problemas por estar apagando los incendios de la rama que tenemos enfrente. Y eso es una vicisitud, un problema que es más cultura general, cultura nacional, cultura institucional, cultura pública que otra cosa. Así que lo que hacemos en este programa es traer a los mejores analistas, a las personas que saben cuál es el problema, dónde está apretando el zapato, para poder dar alternativas que vengan a resolverlos, por lo menos que se diga que sí se están diciendo las cosas, las ideas y que estamos queriendo entre todos en Costa Rica sumar y que no después digan que es que están solos y que quieren hacer las cosas de forma individual. Estamos transmitiendo en 89.1 FM como todos los días desde el 6 de febrero del año anterior y también estamos en plataformas digitales @CRC 89.1 Radio en Facebook y Twitter y también en la plataforma de Jonathan Prendas y de Red Democrática para que todos puedan seguirlo. Al final del episodio del día de hoy vamos a estar compartiendo el enlace con el canal de YouTube de Red Democrática para que todos puedan pues seguir los pormenores y puedan compartirlo al que no haya podido escucharlo por pues diferentes motivos laborales o por cualquier otra desconexión de tecnología que pueda existir. Eso es parte de los imponderables y aquí estamos pensando en Red Democrática por las ideas y el bienestar de todos ustedes. Entonces ponemos el programa al servicio siempre en las plataformas que estén disponibles para que puedan ser seguidas. El día de hoy vamos a conversar con Álvaro Alpizar, especialista en logística, para tratar y seguir hablando en la serie del impacto de la infraestructura en la economía nacional, de cómo lo hecho hasta ahora y haciendo un corte a hoy afecta la competitividad, afecta el desarrollo de comercio, la alianza público-privada, la atracción de inversiones, ya sea nacional o internacional, para poder hacer próspero al país, entendiendo prosperidad como la capacidad que podemos tener todos de generar, ya sea lo básico, ojalá más e inmejorable, abundancia para poder tener calidad de vida de acuerdo a los parámetros que pues puedan estarse estableciendo en uno u otro índice, ya sea pues oficial o el personal, que también es sumamente válido. Con don Álvaro Alpizar vamos a dar seguimiento a las ideas que hemos estado haciendo en los últimos 2 episodios, donde ya ha quedado más que demostrado y más que establecido que las cosas necesitan cambiarse para poder hacer un resultado y para poder obtener un resultado diferente. Por ejemplo, no puede ser posible que de Heredia Centro a La Uruca se esté llevando 45 minutos. O la gente que en algún momento quiere pasar de Santa Ana a Belén, pues dure horas. O en algún momento los amigos y amigas que están transitando por las zonas periféricas al anillo central de San José,
pues se quieran encontrar una presa en cualquier momento que se quiera pasar. Como nos decía el recientemente alcalde electo de Santo Domingo de Heredia, si usted va a San José por vía Santo Domingo a 1 hora, no pico, presupueste media hora más, porque es lo que va a tener que consumir con el traslado por nuestro cantón, porque las rutas nacionales están absolutamente colapsadas. De eso y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy con don Álvaro, porque la logística tiene su ciencia, su estrategia. Cada minuto vale oro, vale dinero, dinero que alguien tiene que pagar, dinero que alguien tiene que presupuestar en lo público, en lo privado, en las arcas del consumidor final, porque al final de cuentas todo se traslada, muy pocas cosas se absorben como parte de los costos sin subir los precios, y es parte de la dinámica también de un sector productivo que dentro de los últimos 8 años pues se ha visto muy adolorido por políticas que para nada han querido pues resaltar la productividad nacional, y por más que se ha intentado hacer conciencia en círculos de toma de decisiones, pues más bien se quiere complicar haciendo o queriendo hacer perfectible algo que es totalmente incompatible con ese término de perfección que es la interpretación de la ley. ¿Y por qué lo digo así? Porque básicamente quieren que todo colón, por ejemplo en el estrato de Hacienda, que todo colón llegue, pero apretan tanto la clavija que al final de cuentas nadie puede producir de una forma tranquila, porque es mucho lo que hay que atender, al igual que los procedimientos y los reglamentos y otra infinidad de pues reductores de velocidad que hay en la autopista de la producción, ya sea costos de electricidad, ya sea costos de combustible, ya sea la seguridad social, ya sean pues las leyes que lejos de estar una afinada a la par de la otra o consecutiva a la otra, se entorpecen entre sí, y al final de cuentas mucha gente lo que nos dice es, pues no sé por dónde, porque al final de cuentas la situación no es la ideal. Hemos hablado también del tema de los puertos y los aeropuertos, cómo es necesario una mayor inversión, pero una inversión real y urgente. Nos hablaban los dos invitados anteriores, de lunes y martes, que el Caldera, por ejemplo, no solo es urgente, sino que es crítico y casi colapsado el servicio que hay ahí, porque no se puede generar, nos decía Rodney el lunes, la posibilidad de una planificación mayor, y por ahí viene el abastecimiento de granos y de muchos de los alimentos que se importan al país, y también pues el tema de generar esa construcción de desarrollo en función de un lugar que para nada es amigable, que es muy lerdo. Estamos hablando a PM Terminals, que de las 8 horas con las que empezaron los contenedores haciendo fila para poder cargar en los buques, ahora nos decían, ya es una buena noticia, solo estamos durando 4 horas, y esas 4 horas también valen plata que al final de cuentas reducen la capacidad de contratar personas, reducen la capacidad de generar pues productividad, reducen la capacidad de ser referente internacional de agilidad. Ya suficiente tenemos con la crisis de inseguridad y con ser tildados y tachados como exportadores de droga en Europa, y así es como se conoce muchas veces al país, por todas las noticias de los cargamentos que son pues controlados y detectados en Países Bajos, en Bélgica y en otras localidades, y eso no ayuda para nada. Eso es lo que estamos queriendo hablar el día de hoy. Vamos a hablar con don Álvaro, ya está próximo a incorporarse a la transmisión, entendiendo que parte de los problemas que hemos estado hablando es el asunto de la incompatibilidad con las presas, que hace pues un dolor de cabeza al traslado de un lugar a otro. Agradecemos a don Álvaro la gentileza de poderse estarse trasladando para acá para poder conversar de todo esto y mucho más. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para entrar de lleno con los pormenores del tema del día de hoy. En Red Democrática hablamos las cosas como son.
Hola, estoy buscando aislar el calor de mi casa. ¿Me muestra los aislantes Prodex, por favor? Claro, tenemos una opción que es igual a Prodex, pero más económica. ¿En serio? Ya he oído hablar de esos aislantes económicos, pero he comprobado. Mienten. No, ¿quién le dijo eso? Fácil, yo me informé y me asesoré. Dicen ser igual que Prodex, pero la resistencia para rechazar el calor no es la misma. Su garantía no me da tranquilidad. No tienen pruebas de terceros para comprobar su eficiencia. A mí no me engañe. Quiero confort comprobado. Quiero Prodex. No te dejes engañar, el verdadero confort lo tiene Prodex. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar. Para combatir esas goteras molestas, tenemos la solución con los tapagoteras de Sur, un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur. Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Y antes de poder entrevistar a don Álvaro Alpizar, vamos a hacer un paréntesis en el tema para hablar de un elemento que ha estado pues atacando las entrañas de la sociedad en las últimas horas, más de lo acostumbrado, y es la ola de inseguridad. Ayer se reportaban en los medios de comunicación 146 homicidios a causa obviamente de decesos forzados, me refiero, no son muertes naturales, que han estado sucediendo en el país y que ayer pues fue causa de alarma porque un ex juez estaba circulando por vía pública en Entre Ríos, en la Unión, y pues es abatido a disparos. Y hoy en la mañana se da a conocer también una muerte de un abogado en Guanacaste que está siendo investigado. Muy lamentable, muy preocupante, y vamos a estar dándole seguimiento con nuestros especialistas en seguridad para saber qué hacer y cómo afrontarlo desde el punto de vista social, el tema de la necesidad de generar pues esa conciencia de hacer un país mucho más seguro. Ya está con nosotros don Álvaro Alpizar, a quien le damos la muy cordial bienvenida y pues el agradecimiento por estar con nosotros acá en el programa. Buenos días, Jonathan, y buenos días a toda la audiencia. Perdonen el atraso, pero está terrible el tráfico. Totalmente, y eso era... ahora sí. Eso era parte de lo que estábamos conversando, de es imposible que en cuestión de 2 kilómetros las personas estemos durando 45 minutos, 1 hora y 15 en traslados. Es terrible, sí. ¿Cómo, entonces, pero para entrar en materia, cómo estos episodios de infraestructura atentan contra la competitividad y la capacidad de ser eficientes en el sector productivo? Wow, el impacto es grande, es muy grande. No solamente por el tiempo de las personas, sino también por la recuperación de las inversiones en equipo. Por ejemplo, un camión, ¿verdad? El rendimiento de un camión se mide por kilómetro pagado. Sí. Si en el tiempo. Si el camión puede hacer 2 viajes al día o 3 viajes al día,
pues obviamente son 3 fletes que contribuyen a la amortización del camión, contribuyen a cubrir el costo del chofer, y todo lo que es la parte de infraestructura, de administrativa, del back office que soporta esa operación. Pero si el camión solamente puede hacer un viaje al día, los costos de producción no se cubren. Es impresionante, es exponencial el impacto a la competitividad de ese transportista, que además se lo tiene que trasladar a sus clientes, que además estos se lo trasladan a los suyos. Entonces sí, el impacto es grande. Y aquí hay varios factores, ¿verdad? Uno, por supuesto, que es el descuido de la red vial, el hecho de que no se ha hecho gran cosa durante muchísimos años, pero también hay otros elementos que afectan, ¿verdad? Las escuelas y colegios, ¿verdad? Que generan un tráfico adicional cuando los papás llevan y recogen a sus hijos. Eso normalmente debiera manejarse transporte colectivo, pero estamos en un estado de inseguridad tan grande que los padres pues no se la juegan a entregarle a sus hijos, o no necesariamente se la quieren jugar entregándole a sus hijos a un transporte colectivo al que le puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Que lo pueden asaltar, que se puede... luego tenemos horarios operativos, ¿verdad? Depósitos aduaneros, que ahora es un poco más flexible, pero hace... pues todavía muchos operan hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Empiezan a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Como si ya cerrar la productividad. Exactamente, y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Bueno, que en la mañana tenemos un montón de camiones dirigiéndose a los depósitos aduaneros, que hay lugares donde hay restricción para la circulación de camiones, y entonces pues estos camiones se tienen que parquear en algún lado mientras se termina esa restricción, y luego pues salen todos a bloquear la red vial en horas pico, y luego todo el mundo sale con el corazón en la mano para llegar a las 4 de la tarde para recoger las mercancías en el depósito aduanero, porque si no se tiene que esperar hasta el día siguiente. Otra vez con toda la presa. Y entonces una vez que recogen a las 4 de la tarde en un depósito aduanero, pues se van a la hora pico, a las 5 de la tarde, así es una planificación que se pueda. A saturarlas, exacto. Entonces hay en el contexto de la logística no existe una bala mágica, no hay una sola solución, ¿verdad? No es que poniendo o construyendo carreteras más amplias el problema se va a resolver, porque pues en la medida en que va creciendo el parque vehicular, pues los cuellos de botella se van generando. ¿Cuál es la solución? Pero la solución son muchas soluciones, son pequeñas soluciones. Por ejemplo, la ampliación de los horarios en los depositarios aduaneros, que se pueda trabajar 24 horas, por ejemplo. Entonces, un camión que hace entregas en la noche, ¿verdad? Donde la red vial está libre, donde está menos congestionada, es un camión que va a poder hacer más viajes, que consume menos combustible, que gasta menos llantas porque la carretera está más fría. Se convierte en una operación más eficiente, liberamos la red vial de ese tipo de transportes, y entonces, bueno, por el otro lado tiene que haber un almacén de un importador, por ejemplo, en el caso de los depósitos aduaneros, del tráfico de depósitos aduaneros, que pueda recibir la mercancía a las 7 de la noche, 8 de la noche, donde ya sus clientes no están ahí, los parqueos están descongestionados, y pues eso debería ir generando, eso por ejemplo, ¿verdad? No, una pregunta, si el gobierno llega y dice, ok, pasamos en lugar de un horario diurno a un horario nocturno porque no tenemos la cobija para aguantar 24 horas, ¿eso ayudaría? Sí, pues la administración del tiempo es parte de la solución. La administración de las ventanas de operación,
oficinas, de fábricas, etcétera, es parte de la solución, ¿verdad? Porque hoy todos entramos a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entre las 7 y las 8 de la mañana, y todos salimos entre las 4 y las 7 de la noche. Y pues obviamente solo tenemos una red vial, ¿verdad? Que tiene un tamaño limitado, con muchísimos años de rezago, y pues eso, la consecuencia de eso es lo que vivimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos cuantificar el atraso de infraestructura en función de lo que usted mencionaba ahora, del lugar de hacer un viaje, de lugar de hacer 3, 4 viajes, que es lo idóneo, hace solo uno y queda el segundo a medio camino? ¿Cuál es el costo económico de eso? El costo económico depende, ¿verdad? Depende del equipo, depende del salario de la persona, pero es casi un 40 o entre un 40 y un 60% más de lo que sería si estuviéramos en estándares ni siquiera europeos, ¿verdad? Estándares de países más cercanos a nosotros, sí. Y eso, ¿hay forma, el sistema y el ecosistema logístico, de lograr alternativas, o siempre sí o sí necesitas de la función pública para poder salir adelante? O sea, requerimos de varias soluciones. Todos nosotros hemos delegado en el gobierno una serie de responsabilidades, ¿verdad? Para que administren la cosa pública, y pues sí, es el Estado quien debe definir este tema de horarios, especialmente funcionarios públicos, escuelas, el uso de transporte público o de autobuses para el traslado de los muchachos en los centros educativos, ampliación de los horarios en los depósitos aduaneros. Ya vemos que tenemos problemas también a nivel de puertos, ¿verdad? Calderas. No solamente que el puerto per se está colapsado, ¿verdad? Por muchísimas razones, sino que la vía de acceso a los puertos. El acceso está complicado. Luego tenemos burocracia, ¿verdad? Tenemos burocracia que se debe cumplir en el punto de ingreso o egreso a un puerto. Y entonces el camión no puede hacer mucho hasta que no llega a la fila, y una vez que está en la fila se empiezan a generar unos documentos que atrasan el proceso. ¿Es digital toda esa papelería y todo ese procedimiento? ¿O es totalmente físico? Se maneja en paralelo, ¿verdad? Es digital, sí, pero todo tiene que convertirse en un papel en algún momento. Al final de cuentas no es digital. Entonces, en realidad son rituales burocráticos. Y le cuento una anécdota con esto para que vea que no son los únicos. En la Asamblea Legislativa se estableció procedimientos de firma digital para ahorrar papel. Pero resulta que a nivel de aplicación de toda la estrategia, el documento, si no se presentaba en físico, no valía. Entonces es como si uno no hubiera hecho nada. Igual pasa a nivel de aduanas, ¿verdad? Uno saca la firma digital y no sirve para nada, porque igual hay que firmar y presentar el documento. Entonces, sí, pues yo creo que definitivamente si tuviéramos más carreteras, más grandes, más amplias, pues la cosa mejoraría por un tiempo, pero no podemos dejar de lado que pues es parte del problema. Es una parte importante del problema, pero las cosas se pueden administrar, ¿verdad? Y entonces no podemos dejar de lado que hay una responsabilidad de tratar de maximizar la eficiencia de los recursos que ya tenemos. Y bueno, educación vial, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo vemos esas ahora que venía yo de camino, impresionante, ¿verdad? La temeridad con la que estamos nosotros trasladándonos de un lugar a otro,
un estado de estrés impresionante porque la gente se sube por las cunetas, se cola, No, y lo que decía, por ejemplo, las autoridades del Hospital México, aquí cerca de la emisora, que por las presas de la semana caótica hace 15 días, si no me parece el número, eran 2,000 las citas que se tuvieron que cancelar porque la gente no pudo llegar, simplemente. Exacto. ¿Cómo? Voy a hacer una pregunta más filosófica. Está el concepto de voluntad política. Para el sector logístico y productivo, ¿hay voluntad política de resolver esto? ¿O simplemente se asume de que todo está funcionando y que así es la máquina y así tenemos que jugar con la máquina que hay? Sí, no sé. ¿Qué es lo que se ve? Sí, no le puedo decir si las personas tienen la intención de resolverlo. Lo que pareciera que no tenemos es la capacidad, la experiencia, ¿verdad? No sé, el análisis los insumos que se debe tener para que se puedan tomar decisiones integrales, ¿verdad? Porque no es solamente, bueno, ya vimos el efecto de poner más policías de tránsito en la calle. Se aflojó todo. Se aflojó todo, sí. Y de poner el teletrabajo para la función pública. Teletrabajo para la función pública, exacto. Qué interesante, ¿verdad? No es solamente pavimento y construcción, sino que también hay una serie de elementos de administración, ¿verdad? De gestión, de gobierno, que se pueden implementar para mejorar la calidad de vida de todos, porque es que yo vivo en Santa Ana, y si me toca venir aquí a la Uruca, pues va uno con el corazón en la mano, va uno con el hígado en la mano, en realidad, todo el camino. Entonces, ¿cuál es el impacto en nuestra calidad de vida que podamos desplazarnos sin estar en ese estrés, ¿verdad? De hecho, si se hace la cuantificación de hora y media en carretera, en cada trayecto son 3 horas al día. Sí. Por 5 días a la semana laborales normales son 15 horas. Por mes ya estamos hablando de 60 horas. Así es. Es demasiada la cantidad de tiempo que a final de cuentas se monetiza, porque el problema de la logística, que es el tema de hoy, se traslada y es copy-paste con la familia, que a final de cuentas es menos tiempo en hogar, menos tiempo con los chicos, menos tiempo para tener una convivencia pacífica. Y la gente anda estresada. Y así probablemente los muchachos que están con los camiones, los que están coordinando la logística, todo el engranaje del sistema logístico probablemente está tenso. Sí, para poder sacar la tarea. Súper tenso. Imagínense que en carga aérea, por ejemplo, los aviones no esperan. Se nos va el avión. ¿Y qué hacemos con 5, 6, 10, 20 toneladas de plantas ornamentales o de piña que perdió el vuelo, ¿no? ¿Y qué se hace con todo? A ver, quisiera que nos explicaras, Álvaro, para todos los que podemos no conocer el detalle del proceso, desde el momento en que salen estas plantas ornamentales hasta el lugar que se embarque, ya sea avión o ya sea por vía marítima. ¿Cuáles son las etapas que tienen que estarse viendo para que al final de cuentas ustedes puedan hacer un check en la lista y decir, ya salió? Ya el problema es de la aerolínea, ya el problema es de alguien más. Sí, bueno, en nuestro caso el problema nunca lo soltamos hasta que las mercancías están en manos del consignatario en el destino. Pero todo empieza con el conocimiento de una orden de compra, que alguien va a comprarle a un exportador costarricense algún producto. Eso genera una reservación, el productor nos indica más o menos cuándo es que tiene que tener el producto en manos del importador. Eso genera reservaciones, ¿verdad? Hay que bloquear los espacios en las aerolíneas, no solamente de aquí a los... normalmente, cuando las mercancías van a Asia o inclusive al interior de Estados Unidos o a Europa y son de gran volumen, tenemos que movilizar la mercancía a un segundo avión, a un hub
¿verdad? Donde se hace un transbordo. Esto normalmente está en Miami o Los Ángeles, a nivel de Estados Unidos, o Madrid o Frankfurt, etc. Entonces tiene que bloquear ese primer vuelo, que es el más difícil, ¿verdad? Y si estamos hablando de mercancía perecedera, la mercancía perecedera, plantas ornamentales, frutas, etc., conforme transcurre el tiempo, va perdiendo vida y entonces pues va perdiendo valor, ¿verdad? Y de ahí que la gente escoge enviar la mercancía por avión, porque así llega mucho más fresca al destino final y pueden cobrar más por el producto. Entonces ese primer vuelo es el más complicado de todos, porque tenemos que coordinar con la finca, que todo pase bien, que se haga bien el empaque, que se generen ahora es relativamente sencillo lo que es la documentación de exportación. Siempre hay documentos, pero sí está muy bien, ahí sí el gobierno y Procomer han hecho un excelente trabajo, porque sí, en Costa Rica es muy fácil exportar, todo está muy bien digitalizado, automatizado, con una ventanilla única que funciona muy bien, entonces es bastante rápido el proceso. La emoción viene más bien en carretera. El día del traslado. Es en el momento del traslado, ¿verdad? Que de una hora es preciosa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una manifestación? Terrible. Y bueno, cuando hay una manifestación y uno sabe de antemano que hay, pues se toman medidas. Pero si no se sabe, es terrible. Y lo pregunto, por ejemplo, porque en estas últimas 3 semanas se han dado varias manifestaciones en Goicoechea y en Atillo. En Atillo, en Moravia también hemos tenido. Es totalmente razonable y comprensible la manifestación, pero a nivel del sector productivo es un caos. Así tenemos camiones parqueados 3 horas, fácil. ¿Cuál es el colchón de tiempo que ustedes tienen en un traslado? Bueno, 3 horas es más o menos el tiempo que tenemos para recibir la mercancía, procesarla y entregarla a la aerolínea. O sea, es una presa de esta naturaleza. Una presa de esta naturaleza es fatal. Es bien complicado. Y cuando no se logra llegar al destino a tiempo, si no logramos cargar la mercancía en el avión, el problema es doble, ¿verdad? Porque el espacio hay que pagarlo. ¿Se usa o no? Ya se bloqueó, ya se reservó, el avión salió. Es como cuando alguien llega y no se sube al exactamente. avión. El espacio hay que pagarlo, salvo que la aerolínea tenga, o uno mismo pueda tener otra mercancía que se pueda montar, y luego ponerse a trabajar para conseguir el espacio y las conexiones que coincidan para el día de mañana o etcétera. Luego la mercancía hay que recibirla, meterla en refrigeración, tenerla custodiada, estar revisando la humedad relativa, etcétera, para que no vaya, pues para que esté en las mejores condiciones posibles a la hora del despacho. Y esos traslados, a la hora de aplicarlo a la idea que estábamos poniendo sobre la mesa, haciendo la hipótesis de trabajar en jornada nocturna, esos traslados, esa toma del producto inicial hasta el momento del embarque, ¿se podría dejar en algún lado cerca del aeropuerto para nada más llegar y montar? Sí. Eso ya es algo que se resolvió en los años 90, ¿verdad? Costa Rica tiene pues una legislación aduanera que permite la operación en terminales remotas a los aeropuertos y a los puertos, y entonces, pues sí, la mercancía se puede recibir el día anterior perfectamente a las 8 de la noche, se mantiene resguardada y al día siguiente con más tranquilidad se despacha, que es lo que venimos haciendo, ¿verdad? Que mientras se proteja la cadena de frío y se pueda
apoyar en temas de la humedad relativa, que no se vaya a perder humedad. Las mercancías las podemos recibir el día anterior, las custodiamos cerca del aeropuerto, 3-4 kilómetros, y luego ya cuando estamos listos para hacer la entrega, pues se prepara y se despacha, y es la forma en la que hemos venido operando desde 1996. Esa parte ya está totalmente lista. Eso está listo. Es el previo del problema. La operación en tránsito, ¿no? ¿Cuánto? A ver, el sistema actual de logística en tránsito genera la posibilidad de aumentar fácil el recurso humano, o más bien entra en crisis el sostener empleos por falta de eficiencia y generación de facilidades de traslados. Sí, bueno, hay dos caras de esa moneda, ¿verdad? Si se pudiera operar en algunos contextos en la noche o 24 horas, pues obviamente se van a generar más empleos. Un depósito aduanero que cierra a las 4 de la tarde, pues tiene un solo rol, exacto. Si operara 24 horas, habrían 2 personas más por cada persona que opera en el horario usual, ordinario. A nivel de los camiones, pues sí se requeriría poner una persona más, porque ya las operaciones en tiempo extra, ¿verdad? Especialmente después de 12 horas de operación, y a veces pasa que el camión hay que despacharlo a la zona sur, etcétera, y va y vuelve, pues ya ahí sí se complica un poco y hay que poner más personas. Entonces sí hay espacio para que, ampliando los horarios, pues obviamente si podemos jugar más partidos en la misma cancha, ¿verdad? Pues vamos a tener más juegos y vamos a tener más equipos y más jugadores, y eso es positivo. ¿Podría significar también un aumento en exportaciones? Sí, definitivamente el ahorro en costos, ¿verdad? La mejora en la eficiencia, especialmente ahora que tenemos el dólar comportándose de esa manera tan incómoda para quienes generamos dólares. Si podemos generar eficiencias, eso se traduce en economías, y esas economías pues generan competitividad y pues un incremento en las exportaciones, definitivamente. Y volvemos en el círculo de gestión al punto en donde se tiene que hacer en una alianza público-privada. Entendida está la necesidad del sector privado, sí. El sector público tiene que resolver. Sí, definitivamente el comercio, ¿verdad? Quien lo ejerce es el sector privado. El Estado tiene en su rol una responsabilidad muy grande de promover el libre comercio nacional o internacional, porque de ahí es de donde sale de donde salen los salarios de todo el mundo, ¿verdad? Sector privado y sector público, no hay otra fuente, no tenemos pozos petroleros, y por lo tanto sí es muy importante que exista esa dinámica de trabajo en equipo, cada uno en sus roles, ¿verdad? Atendiendo sus responsabilidades, pero coordinado. Hoy, en realidad el sector productivo no tiene la menor idea de cuál es el plan del gobierno, no sabemos. Vimos el plan cuatrienal, creo que es de inversión pública, etcétera, y en cuanto a comercio internacional, pues no tiene nada, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo de que Ruta San Carlos, Ruta 1, Limonal, Guanacaste y la 32 estén en proceso de construcción desde hace años y que todavía faltan años de que se resuelva? Eso es terrible, Imagínense, usted tiene un camión que hace, si le va bien, un viaje al día. ¿Debería ser cuántos? Debería ser 3.
por lo menos. Tienen la capacidad, tienen la demanda para hacer 3, pero solo pueden hacer 1. Pero solo pueden hacer 1. ¿Sí? Y la mayor parte del tiempo ese camión está parado en una fila. Y el tema de las colas en carretera, cruzando fronteras, entrando a puertos, es algo muy complicado para un chofer de un camión, porque tiene que ir al baño, tiene que comer, tiene que caminar, ¿verdad? Por ejemplo, en la frontera norte hay veces que los camiones están ahí 2 días o 3 días haciendo fila, y el chofer tiene que bajarse a orinar, y en ese momento el camión que está adelante se mueve y ya tiene que salir soplado para montarse, porque si no otro camión se le mete y pues se dan toda clase de... Hay todo un melodrama ahí en las fronteras que es terrible y es ignorado, ¿verdad? Y en ese ejemplo de las filas en frontera, los costos para ustedes son muy altos. Sí, son muy altos. A nivel internacional, cuando nosotros conversamos con colegas en Europa, Estados Unidos, no nos creen que en un país tan pequeño sea tanto el problema. Sí. Llegar a Liberia 6 horas es una locura, ¿verdad? Y eso tiene un costo. Y tiene un costo directo y tiene un montón de costos indirectos, y tenemos de alguna manera que aprender a incorporar esos costos en nuestra escala tarifaria, y pues el mercado sin querer tiene que pagarlo, ¿sí? La gallinita de huevos de oro del sector productivo se está secando a causa de estos problemas. ¿O todavía tenemos una zona de manejo y de estabilidad? Sí, yo que veo exportadores agrícolas, empresas de dispositivos médicos, le puedo decir que el sector productivo costarricense es de verdad de quitarse el sombrero. La capacidad que tenemos para lidiar con la adversidad que por obra o por omisión nos genera lamentablemente el Estado, es impresionante. No creo que haya otro país donde el sector productivo sea tan estoico, en realidad, porque aquí nos vamos a dormir en la noche después de ver el partido, y el día siguiente nos levantamos y nos cambiaron las reglas del juego, y todos tenemos que ir a nuestras empresas a hacer ajustes porque a alguien se le ocurrió que había que cambiar las reglas del juego ese día en la noche. Y esos ajustes no son necesariamente a nivel cuantificable, me refiero en costos, salvo que sea el último paso, porque ya no se puede apretar tanto al sector productivo, también el productor. No, sí, son ajustes a lo interno. O sea, las pérdidas son a lo interno. Las empresas costarricenses, los empresarios costarricenses tienen una habilidad impresionante para buscar eficiencia sin impactar eficiencia interna sin impactar la calidad de su producto o servicio. Y todos los meses nos cambian algo. No hay un mes, no hay un año que el Estado no nos cambie las reglas del juego a nivel logístico, en aduanas, en procesos, en permisología, en carreteras. ¿Y qué argumentos dan cuando hacen esos cambios de un mes a otro? Sí, en realidad no tengo... Pero simplemente pasan y todo sí, yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que como en este país no se cumplen las leyes que tenemos, ¿verdad? Es optativo, la realidad es esa. Aquí la ley la cumple el que quiere. Entonces las leyes nunca tienen el resultado esperado. Y entonces la respuesta a eso, en vez de llamarle la atención al Ejecutivo para que cumpla la ley, y que si la ley está mal hecha, en ese proceso de cumplimiento se puedan ir identificando las oportunidades de mejora, la respuesta del legislativo, ¿verdad? Normalmente es, cambiémosla,
hagámosla más estricta, ¿verdad? Y por hacer más estricto, más eficiente. Y lo que están haciendo es dándole más espacio, ¿verdad? Más ancho de banda al que no quiere cumplir la ley, ¿verdad? Porque pues el que la quiere cumplir va a tener que incorporarse, va a tener que alinearse, ¿verdad? Con más costos, más tiempo, mientras que el que no cumple, pues sigue con lo suyo y nunca le pasa nada, ¿verdad? Nunca vemos alguien que incumple la ley que es sancionado severamente, ¿verdad? No, pues por lo menos en mi industria no se ve. A ver, es más el rédito reputacional de yo cumplo, tener la conciencia tranquila. Sí, bueno, yo soy presidente de una asociación de comercio seguro, que es la más grande del mundo. Fui presidente internacional, ahora soy presidente del capítulo nacional, y los sujetos de riesgo, ¿verdad?, se dividen en 4 grupos. El que quiere cumplir, porque así lo educaron, porque así lo educó su papá, su mamá, el colegio, esos son sus valores, sus principios. El que quiere cumplir, pero necesita asistencia, ¿verdad?, porque le faltan recursos, no son muchas regulaciones. El que si puede no cumple, y el que definitivamente no quiere cumplir. Normalmente las leyes, en la filosofía de la ley en nuestro país y de las regulaciones, se enfocan en el que no quiere cumplir, ¿verdad? ¿Cómo llevamos a esta persona a un nivel de cero riesgo, de cero evasión? Cero evasión. Y para cumplir eso, que es imposible, sufren los que sí están haciendo las cosas. Sufren los que sí están comprometidos con el cumplimiento de la... Que son la mayoría. Que es la mayoría, sí, la mayoría. Es solo un 5%, tal vez. En términos generales, el 5% de los comerciantes son los mal portados. Son los mal portados. Pero el 100% de las leyes están enfocadas... Al 5%. Al 5%, exacto. Y entonces llevan a los... en el contexto aduanero se les dice operadores económicos. Un operador económico es aquella empresa que tiene interacción con la aduana en el proceso de una cadena de abastecimiento. Entonces, llevan a los operadores económicos a incurrir en una serie de costos y una serie de controles y una serie de cosas sin sentido, porque son personas que no van a delinquir. Igual se van a brincar la barda. Y los que no cumplen igual se la van a brincar, porque el Estado crea tantos controles, tantos rituales que se tienen que cumplir, que es imposible supervisarlos, es imposible controlar lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Aquí tenemos una filosofía de controles a posteriori, son autopsias. Autopsias selectivas, porque tampoco pueden hacer a todo el mundo. Y además selectivas, exactamente. Y entonces, cuando desde el año 2005 el planeta tomó una decisión de implementar una filosofía de controles aduaneros anticipados. Nosotros estamos desde el 2005 desfasados. Sí. Bueno, Costa Rica se comprometió en el 2006, en octubre del 2006, a implementar estos controles que agilizan y aquí estamos esperando. En el 2019 se incorporó la implementación de este instrumento que se llama el Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Sí. Se incorporó en la agenda prioritaria de facilitación de comercio. Pero no pasó. Y no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, y tenemos el tema de los escáneres, tenemos el tema que es llevar o tratar de quitarse, o sea, el frío no está en las cobijas, no es un tema de escáneres, ¿verdad? Los controles regulares en las fronteras generan el 5% de las interdicciones. El 95% es inteligencia y gestión de riesgo. Previa, sí, con anticipación. Y aquí nosotros estamos en Costa Rica, en los puertos, atrasando las salidas. 4 horas están durando, me dijeron APM. Bueno, APM ahorita está durando 4 horas, que eso es bueno comparado con Caldera, que son 12 horas, ¿verdad? O más. Pero ambos son ineficientes.
ambos son ineficientes. ¿Sí? Hay una ineficiencia. En APM me parece que ellos saben cómo resolverlo, pero lamentablemente pues tienen ahí un... ¿Se sienten defendidos por el sector público con este tipo de problemas que los hacen ineficientes? No. No hay interés. Es como, la pregunta se la planteo, Álvaro, porque hay un entender o un decir más bien de que la función pública no entiende el engranaje del sector privado. Nunca han estado en los zapatos privados, entonces no entienden la necesidad. Nada más saben que hay que hacer algo, pero no tienen la urgencia de hacerlo. Eso está pasando. Sí, claro, por supuesto. Sí, por ejemplo, Costa Rica suscribe el Acuerdo de Facilitación de Comercio, creo que fue en 2016, el protocolo de enmienda. 2017, esto se convierte en un convenio internacional que está por encima de la ley. En la exposición de motivos de la ley que crea el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, se expone que la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio va a generar un 4% del Producto Interno Bruto adicional, ¿verdad? Va a generar un 14% de eficiencia en todos los, anual, ¿verdad? En todos los procesos. Y aquí estamos. Y aquí estamos durando más, con costos más altos y más inseguros que en el 2016. Nos vamos con esa reflexión, don Álvaro. Muchísimas gracias por haber asistido al programa, por aceptar la invitación y por darnos toda la información que hoy muy gentilmente nos ha hecho. No, con muchísimo gusto. Y gracias a ustedes que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa, no se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.